La historia de San Eligio comienza a finales del siglo VI en una pequeña aldea de la Galia llamada Chaptelat, cerca de Limoges, donde nació alrededor del año 588. Desde temprana edad, Eligio demostraba una habilidad extraordinaria para el trabajo manual, especialmente en la confección de objetos de metal, talento que pronto llamó la atención de los artesanos locales. Su padre, un hombre de profunda fe cristiana, percibió la inclinación de su hijo por el arte de la orfebrería y lo envió a aprender el oficio con un maestro renombrado en Limoges. Durante su aprendizaje, Eligio reveló no solo un talento técnico raro, sino también una virtud que lo destacaba entre los aprendices. Su honestidad y generosidad eran admirables. Al completar su formación como orfebre, Eligio recibió la oportunidad de trabajar para el tesorero real de la corte merovingia, en París. Allí, comenzó a crear piezas de gran valor para el rey Clotario II, incluyendo tronos, cálices y otros objetos preciosos destinados a la liturgia, todos hechos con una precisión y belleza que encantaban a todos. La integridad de Eligio fue puesta a prueba cuando recibió un encargo del rey para confeccionar un trono de oro macizo. Al darse cuenta de que el material recibido sería suficiente para 2 tronos, no solo uno, decidió fabricar ambos y presentarlos al rey. Clotario, impresionado con su honestidad, se convirtió en su patrón y amigo. El trabajo de Eligio rápidamente se hizo conocido por toda la Galia. Su habilidad, unida a su rectitud moral, lo hizo uno de los artesanos más respetados de la época. Sin embargo, su corazón no estaba apegado a las riquezas que su profesión podía proporcionar, sino a la búsqueda de una vida virtuosa y devota a Dios. Bajo la protección del rey Clotario II, Eligio alcanzó una posición de prominencia en la corte. Utilizó su influencia para realizar obras de caridad, distribuyendo generosamente sus riquezas entre los pobres y dedicándose a la construcción y reforma de iglesias y monasterios. Su fe era el fundamento de todas sus acciones. La convivencia con el rey permitió que Eligio conociera a Dagoberto I, hijo de Clotario y futuro rey de la Galia. Con la muerte de Clotario, Dagoberto ascendió al trono y continuó confiando en Eligio, nombrándolo guardián del tesoro real. Esta posición le dio aún más medios para promover la caridad. La espiritualidad de Eligio se intensificó a medida que maduraba. Influenciado por los monjes de la región, dedicaba parte de su tiempo a la oración y al estudio de las Escrituras, incluso en medio de sus obligaciones en la corte. Su vida de oración inspiraba a aquellos que convivían con él. Eligio utilizaba su posición para liberar esclavos, práctica aún común en la época. Negociaba la compra de cautivos y les ofrecía la libertad, un acto de misericordia que marcó su vida. Su casa era un refugio para los pobres, viajeros y necesitados de toda especie. Durante su tiempo en la corte, Eligio también se destacó por su celo misionero. Financiaba expediciones de evangelización y apoyaba a los misioneros que iban a las regiones aún no cristianizadas de la Galia, contribuyendo para la expansión de la fe católica en el reino merovingio. Su implicación con la Iglesia lo llevó a establecer una amistad profunda con San Columbano, un monje irlandés que había fundado diversos monasterios en la región. La espiritualidad de San Columbano influenció a Eligio, quien se convirtió en un gran benefactor de las comunidades monásticas. Eligio no solo promovía el cristianismo mediante sus recursos materiales, sino también mediante su testimonio de vida. Su mansedumbre, humildad y dedicación a Dios eran evidentes para todos los que lo conocían. Evitaba ostentar su estatus y vivía de forma sencilla. Con el paso de los años, Eligio comenzó a sentir el llamado para una vida aún más consagrada. Deseaba dedicarse enteramente al servicio de Dios, pero sabía que sus responsabilidades en la corte aún eran importantes para el bien común. Así, comenzó a preparar su transición. La muerte de Dagoberto I fue un punto de inflexión en la vida de Eligio. Sin la protección directa del rey, decidió retirarse gradualmente de la vida política y dedicarse más profundamente a las obras de caridad y a la oración, mientras buscaba discernir su vocación definitiva. En ese periodo, Eligio intensificó su relación con el clero de la región, recibiendo consejos espirituales que lo ayudaron a decidir los próximos pasos. Comenzó a estudiar teología con más profundidad,
considerando la posibilidad de ordenarse sacerdote o obispo. Sus acciones de caridad continuaban creciendo. Eligio fundó un hospital para atender a los pobres y enfermos, donde él mismo solía trabajar. Su humildad y compasión conquistaban el respeto de todos, y su fama de santidad comenzaba a esparcirse. La oportunidad de servir más plenamente a la Iglesia llegó cuando Eligio fue llamado para ser ordenado sacerdote. Aceptando con alegría, se dedicó exclusivamente al ministerio sacerdotal, abandonando su antigua posición en la corte. Poco después de su ordenación, Eligio fue consagrado obispo de Noyon-Tournai, una diócesis que abarcaba una vasta región de la Galia. Como obispo, enfrentó el desafío de evangelizar un territorio aún marcado por el paganismo y prácticas contrarias a la fe cristiana. En su nueva misión, Eligio recorrió incansablemente las aldeas de su diócesis, predicando el Evangelio y administrando los sacramentos. Su palabra era poderosa y su ejemplo de vida atraía multitudes a la fe. No medía esfuerzos para alcanzar hasta los lugares más remotos. La bondad y sabiduría de Eligio conquistaron el corazón de su pueblo. Como obispo, continuó siendo un defensor de los pobres, un promotor de la justicia y un líder espiritual ejemplar. Su episcopado marcó el inicio de una nueva etapa en su vida, totalmente dedicada a Dios y a la Iglesia. Al asumir la diócesis de Noyon-Tournai, Eligio encontró una población dividida entre la fe cristiana y antiguas prácticas paganas. Determinado a atraer a todos a la verdadera fe, inició un trabajo pastoral intenso, predicando la conversión y la fidelidad a Cristo. Su método evangelizador era al mismo tiempo firme y compasivo. No imponía la fe por la fuerza, sino por la razón y el ejemplo. La paciencia con que escuchaba a las personas y respondía a sus dudas era una de sus mayores virtudes. Eligio dedicaba especial atención a los jóvenes, entendiendo que la catequesis de las nuevas generaciones era fundamental para consolidar el cristianismo en la región. Organizaba encuentros comunitarios y formaba líderes locales para diseminar el Evangelio. Otro aspecto importante de su episcopado fue la lucha contra el abuso de poder por parte de líderes locales. Eligio intervenía corajosamente en defensa de los campesinos y esclavos, que muchas veces eran víctimas de injusticias y explotación. A pesar de su posición de autoridad, Eligio era conocido por su humildad. No vivía en lujo, sino en simplicidad, y frecuentemente compartía sus comidas y pertenencias con los pobres, demostrando que el episcopado era, para él, un servicio y no un privilegio. La caridad de Eligio continuaba siendo una de sus marcas registradas. Fundó escuelas para niños necesitados, hospitales y albergues para viajeros, siempre con el objetivo de atender a las necesidades físicas y espirituales de las personas bajo su cuidado. Los milagros comenzaron a asociarse al nombre de Eligio durante su episcopado. Se cuentan historias de curaciones milagrosas realizadas por su intercesión, de protección divina en tiempos de crisis y hasta de conversiones inesperadas de corazones endurecidos. Una de sus mayores realizaciones fue la conversión de tribus paganas que habitaban las fronteras de su diócesis. Estas conversiones frecuentemente ocurrían tras largos periodos de diálogo y convivencia, durante los cuales Eligio demostraba el amor de Cristo en sus acciones. El obispo de Noyon-Tournai también se destacó por su preocupación con la formación del clero. Exigía que los sacerdotes, bajo su autoridad, fueran hombres de oración, bien instruidos y de conducta irreprochable, pues sabía que el ejemplo de los líderes espirituales era crucial para el pueblo. En sus viajes misioneros, Eligio era frecuentemente acompañado por monjes y otros colaboradores que compartían su visión evangelizadora. Juntos, fundaban iglesias y monasterios que se convertían en centros de fe y cultura en regiones antes desprovistas de estos recursos. La devoción de Eligio a la Santísima Virgen María era profunda y constante. Incentivaba a sus fieles a honrarla, promoviendo la construcción de capillas dedicadas a ella y la celebración de festividades marianas, fortaleciendo la espiritualidad popular. Su actuación como obispo no se limitaba a cuestiones espirituales. También incentivaba el desarrollo económico y social de su diócesis, promoviendo el comercio justo y el uso ético de los recursos naturales, siempre basado en los principios de la doctrina cristiana. La simplicidad de vida de Eligio
Contrastaba con el esplendor de su obra como artesano en su juventud. Aún usaba su habilidad manual para crear objetos litúrgicos, pero ahora los veía como instrumentos para glorificar a Dios y fortalecer la fe del pueblo. Eligio también desempeñaba un papel importante en la lucha contra la superstición. Enseñaba que la verdadera fe no se basaba en amuletos o rituales mágicos, sino en la confianza en Dios y en la práctica de los sacramentos de la Iglesia. En uno de sus discursos más conocidos, Eligio advertía a los fieles contra los pecados de la avaricia y la idolatría, llamándolos a poner a Dios por encima de todas las cosas. Su predicación tenía el poder de mover corazones y traer una nueva perspectiva a la vida cristiana. Los últimos años de su vida estaban marcados por un celo aún mayor. A pesar de las dificultades físicas que comenzaban a surgir con la edad, Eligio no disminuía su ritmo de trabajo, confiando que Dios le daría fuerzas para continuar su misión. Su reputación como hombre santo atraía visitantes de lejos, desde nobles hasta campesinos simples, que venían a buscar sus consejos o pedir su bendición. Eligio recibía a todos con igual atención, sin distinción de clase o riqueza. En una ocasión memorable, Eligio intercedió ante el rey para salvar la vida de un grupo de prisioneros condenados a muerte. Su argumentación tocó el corazón del monarca, que no solo perdonó a los prisioneros, sino también se reconcilió con sus enemigos. Los registros históricos mencionan que Eligio poseía un profundo don de discernimiento. Conseguía percibir las intenciones ocultas de las personas y aconsejarlas con precisión, siempre buscando conducirlas al arrepentimiento y a la reconciliación con Dios. A pesar de su influencia y éxito como obispo, Eligio nunca se dejó llevar por el orgullo. Atribuía todas sus realizaciones a la gracia divina y se consideraba solo un siervo inútil, cuya única alegría era hacer la voluntad del Señor. La espiritualidad de San Eligio se tornaba cada vez más profunda a medida que se acercaba al fin de su vida. Dedicaba largas horas a la oración y a la meditación, encontrando en la intimidad con Dios la fuerza para continuar su trabajo pastoral. Entre los fieles, San Eligio era conocido no solo por su sabiduría y caridad, sino también por su ternura. Trataba a cada persona como un hijo o hija espiritual, demostrando un amor paternal que hacía que muchos se sintieran tocados por la gracia divina. La relación de Eligio con los monjes de la región era especialmente cercana. Veía en los monasterios un baluarte de fe y cultura en tiempos de inestabilidad y ofrecía todo el apoyo posible para que estos centros florecieran, enviando recursos y promoviendo vocaciones religiosas. En su predicación, Eligio nunca dejaba de enfatizar la importancia de los sacramentos. Animaba a sus fieles a participar regularmente en la misa, a confesar sus pecados y a recibir la comunión, resaltando que esos eran los medios por los cuales Dios renovaba sus almas. Al final de su vida, San Eligio comenzó a sufrir con enfermedades que debilitaban su cuerpo, pero su mente permanecía alerta y su fe inquebrantable. Veía en sus sufrimientos una oportunidad de unirse más plenamente a la cruz de Cristo. Poco antes de su muerte, Eligio reunió a sus sacerdotes y colaboradores para transmitir sus últimas instrucciones. Les exhortó a permanecer firmes en la fe, a cuidar de los pobres y a predicar el Evangelio con dedicación y coraje. Uno de los momentos más conmovedores de su vida fue su despedida de la Catedral de Noyon, donde había servido por tantos años. Eligio sabía que sus días estaban contados y aprovechó la ocasión para bendecir a su pueblo y animarlos a perseverar en la fe cristiana. Los últimos días de San Eligio estaban marcados por una serenidad que impresionaba a todos a su alrededor. Pasaba el tiempo en oración, intercediendo por su diócesis y por todos aquellos que habían confiado en su liderazgo espiritual. El 1 de diciembre de 660, San Eligio entregó su alma a Dios. Su muerte fue profundamente sentida por todo el reino, pues se había convertido en una figura amada y respetada, no solo como obispo, sino como un verdadero padre espiritual. Tras su muerte, comenzaron a surgir relatos de milagros atribuidos a su intercesión. Peregrinos visitaban su tumba en busca de curaciones, gracias y confort espiritual, y muchos salían renovados en su fe y gratitud a Dios. La fama de santidad de Eligio se esparció rápidamente, y él pasó a ser venerado en varias partes de Europa.
Su vida de dedicación al Evangelio y a la caridad lo convertía en un ejemplo inspirador para clérigos, laicos y religiosos. La Iglesia reconoció oficialmente la santidad de Eligio y promovió su culto, incluyéndolo en el calendario litúrgico. Fue declarado patrón de los orfebres, herreros y otros trabajadores del metal, un homenaje a sus orígenes como artesano. Uno de los aspectos más notables del legado de San Eligio fue su capacidad de integrar el trabajo manual con la vida espiritual. Demostró que toda profesión, cuando realizada con amor y honestidad, puede convertirse en un camino hacia la santidad. Las iglesias y monasterios fundados o reformados por San Eligio siguieron desempeñando un papel importante en la vida espiritual y cultural de la Galia. Eran verdaderos centros de luz en un mundo que aún enfrentaba las tinieblas de la ignorancia y el paganismo. La figura de San Eligio también se convirtió en un símbolo de justicia social. Su defensa de los pobres, su lucha por la liberación de los esclavos y su compromiso con la dignidad humana inspiraron generaciones de cristianos a seguir su ejemplo. A lo largo de los siglos, varias historias sobre San Eligio fueron transmitidas oralmente y registradas por historiadores. Aunque algunas contienen elementos legendarios, reflejan el impacto duradero de su vida y sus obras en la memoria colectiva de la Iglesia. En tiempos de crisis, los fieles frecuentemente recurrían a la intercesión de San Eligio, confiando en que él, que tanto había hecho por los necesitados en vida, continuaría intercediendo por ellos en el cielo. Se convirtió en un ejemplo de santo cercano y accesible. En la iconografía cristiana, San Eligio es frecuentemente representado sosteniendo herramientas de orfebrería o al lado de un caballo, simbolizando su profesión y un famoso milagro asociado a él, en el que habría curado a un animal herido con sus propias manos. Su ejemplo de santidad no se limitó al pasado. Incluso en los días actuales, San Eligio sigue inspirando a profesionales de diversas áreas a ver su trabajo como una vocación y una oportunidad de glorificar a Dios a través de sus acciones. Al mirar la vida de San Eligio, se percibe una trayectoria marcada por la búsqueda constante de Dios, por la integridad en todas las situaciones y por el deseo profundo de transformar el mundo a su alrededor, no con violencia, sino con el amor y la verdad del Evangelio. Tras su muerte, la veneración a San Eligio se consolidó rápidamente, con peregrinaciones a su tumba en Noyon. El lugar se convirtió en un punto de encuentro espiritual, donde los fieles buscaban cura e inspiración, reconociendo al obispo como un verdadero amigo de los pobres y los trabajadores. La devoción popular a San Eligio se expandió por toda Europa durante la Edad Media, especialmente entre los artesanos. Era invocado como protector y modelo de virtud en el trabajo, reforzando la idea de que el labor humano debe siempre reflejar la gloria de Dios. Reliquias de San Eligio fueron distribuidas por diversas iglesias, lo que ayudó a difundir aún más su veneración. Cada fragmento era tratado con gran reverencia, considerado un testimonio tangible de su santidad y proximidad con Dios. Su ejemplo influyó profundamente en la espiritualidad cristiana de la época. Eligio mostraba que la santidad no estaba reservada solo a los monasterios, sino que podía ser vivida también en la vida activa, uniendo fe y trabajo en armonía perfecta. Durante la Revolución Industrial, su figura fue redescubierta como un patrón ideal para las nuevas clases trabajadoras. Las guildas y asociaciones de herreros, joyeros y otros profesionales mantenían a San Eligio como una referencia de dignidad en el trabajo. En los tiempos modernos, su historia sigue inspirando no solo a los fieles, sino también a movimientos que promueven la ética en el trabajo. San Eligio es recordado como un ejemplo de integridad y justicia, valores que trascienden épocas y culturas. La Iglesia celebra la memoria de San Eligio el 1 de diciembre, fecha de su muerte. En ese día, las comunidades dedicadas a él realizan misas y procesiones, renovando la devoción al santo que vivió para servir a Dios y al prójimo. Su vida también es frecuentemente utilizada como ejemplo en homilías y catequesis, especialmente para incentivar a los fieles a unir su profesión a su fe, mostrando que todos los caminos pueden llevar a la santidad cuando vividos con amor y rectitud. En tiempos de dificultades económicas y sociales, San Eligio es un recordatorio de que la justicia y la caridad deben ser pilares de cualquier sociedad.
Su obra sigue resonando en la Iglesia como un llamado a la solidaridad y a la transformación del mundo por la fuerza del Evangelio. Así, San Eligio permanece vivo en la memoria de la Iglesia y en el corazón de los fieles, como un ejemplo luminoso de que la verdadera riqueza no está en los bienes materiales, sino en el amor a Dios y en el servicio al prójimo. Su legado es una invitación eterna a la santidad.